¿Por qué despidieron a ese profesor de tu escuela? En mi secundaria había un profesor de historia que todo el mundo describía como intenso, pero en el buen sentido. Era de esos que dramatizaban las batallas, imitaban voces, movían los brazos. Parecía más un actor que un docente. Yo lo tenía en el horario de la mañana y siempre entraba con una energía que no cuadraba con las 7 AM. Nos caía bien a casi todos, aunque se notaba que no era del agrado de algunos directivos porque rompía mucho la estructura tradicional de cómo debe ser una clase. Y ahí empezó el problema. Un día hizo una dinámica sobre propaganda de guerra usando carteles viejos, y al parecer uno de los afiches tenía un símbolo que algunos padres consideraron inapropiado. No preguntaron, no escucharon contexto, solo vieron la queja y presionaron. Entre eso y que la dirección ya lo tenía en la mira por metodologías no alineadas, terminaron sacándolo. Fue un golpe duro porque realmente era de los mejores explicando. En mi colegio había una profesora de matemáticas que siempre caminaba con una pila de libros que parecía pesar más que ella. Era estricta, sí, pero enseñaba súper bien. Nunca levantaba la voz, nunca humillaba a nadie, simplemente tenía cero tolerancia al desorden. Y el salón era diferente cuando ella estaba: silencio, concentración, y mucho respeto. El lío vino cuando empezaron a implementar un sistema nuevo donde cada maestro debía usar plataformas digitales para registrar absolutamente todo. A ella le costaba mucho adaptarse, no por falta de ganas, sino porque nadie le dio capacitación. Y en lugar de ayudarla, la administración empezó a tratarla como si fuera un estorbo. La señalaban por incumplir procesos cuando la pobre apenas entendía el sistema. Una auditoría terminó evidenciando falta de actualización tecnológica, y la despidieron. Fue injusto porque no fue por mal desempeño, sino por dejársela sola con algo que nunca le enseñaron. En mi escuela tuvimos un profesor de educación física que era básicamente un adolescente atrapado en el cuerpo de un adulto. Se llevaba demasiado bien con los estudiantes, lo cual al principio parecía algo positivo. Pero con el tiempo se empezó a notar que no sabía poner límites. Se quedaba después de clase jugando básquet con algunos, aceptaba retos, hacía chistes un poco fuera de lugar. Y aunque nada era grave de por sí, todo junto creaba una sensación rara. La gota final fue cuando alguien grabó una conversación donde él usaba lenguaje inapropiado mientras bromeaba con un grupo de chicos de último año. El video llegó a los padres, y ahí sí no hubo vuelta atrás. La escuela dijo que había cruzado líneas profesionales. No fue algo malicioso, pero sí una falta de criterio enorme. Uno de los maestros que más marcó mi vida fue un profesor de literatura que tenía una mente brillante pero también un temperamento como dinamita. Explicaba poesía como si fuera un ritual místico y te hacía sentir que cada palabra tenía un universo escondido. Pero así como era profundo, también era muy volátil. A veces se frustraba en clase, tiraba los libros al escritorio, se pasaba la mano por la cara y decía cosas tipo no sé por qué lo intento. Nunca insultó directamente a un alumno, pero su nivel de perfeccionismo nos hacía caminar en puntas. En un semestre especialmente cargado, tuvo un episodio fuerte durante una discusión sobre un ensayo plagiado. Levantó demasiado la voz, se notó que estaba al borde del colapso y un estudiante terminó llorando. La dirección intervino, lo mandaron a reposo, pero todo el mundo sabía que era más que eso. Pocas semanas después anunciaron su despido. Detrás había un claro problema de salud mental que nunca recibió apoyo. En mi colegio había una profesora de ciencias que era increíblemente inteligente, pero también muy excéntrica. Llenaba el salón de frascos, plantas raras, esqueletos de plástico y experimentos improvisados. Todos la amábamos porque hacía las clases divertidas, pero los adultos la veían desordenada. La situación se complicó cuando un experimento de fermentación que dejó en una esquina del laboratorio explotó una tarde y activó la alarma de incendios. No pasó nada grave, solo olor feo y mucho susto, pero los directivos lo usaron como argumento perfecto para justificar que no cumplía protocolos de seguridad. Ella decía que fue un accidente menor, pero claramente ya tenían tiempo queriendo sacarla por su estilo poco convencional. Fue triste, porque su pasión era genuina. Teníamos un profesor de música que parecía salido de una banda de rock de los 80, cabello largo, gafas oscuras, chaqueta de cuero, el aura completa. Lo curioso es que enseñaba teoría musical con una paciencia admirable. Era un tipo tranquilo, cero drama. Pero fuera del colegio tenía una segunda vida bastante activa tocando en bares. Hasta que un día alguien lo grabó en una presentación donde se puso a improvisar un monólogo bastante subido de tono entre canciones. El video circuló y llegó a la administración. Aunque no había hecho nada ilegal, la escuela tenía una política estricta sobre la imagen pública de los docentes. Lo llamaron, le dijeron que eso no alineaba con la institución y básicamente lo invitaron a renunciar. Él lo tomó con filosofía,
pero muchos nos quedamos con la sensación de que era pura moral selectiva. Recuerdo que cuando estaba en primaria había un maestro suplente que se volvió famoso entre los niños porque era exageradamente gracioso. Hacía voces, imitaba animales, se inventaba historias. Se sentía como tener un comediante en clase. Pero los adultos lo veían distinto, lo consideraban ruidoso y poco serio. Un día, durante una actividad, hizo una broma sobre confiscar juguetes que un padre interpretó como amenaza. Fue una exageración total, pero ya sabes cómo son algunos padres cuando se alteran. Puso una queja formal, que se sumó a otras quejas menores que la dirección ya tenía guardadas. Y aunque la mayoría de los estudiantes lo adoraba, la escuela decidió despedirlo por manejo inapropiado del humor en ambiente escolar. Nunca más tuvimos a alguien así de divertido. En el bachillerato había un profesor de química que era muy brillante pero completamente desorganizado. Siempre llegaba con los bolsillos llenos de papeles arrugados, perdía los exámenes, mezclaba fechas. Y aunque a nivel académico sabía muchísimo, administrativamente era un desastre. El problema empezó cuando la escuela implementó una normativa estricta sobre evaluación. Todo debía documentarse, archivarse y estar disponible para auditorías. Él simplemente no podía con ese sistema. Hubo un semestre donde perdió varias pruebas y tuvo que improvisar calificaciones a partir de trabajos viejos, lo cual generó un caos enorme entre los padres. No hubo escándalo, ni mala intención, solo una incapacidad total para cumplir con la burocracia. Finalmente lo despidieron y muchos pensamos que era una mente brillante atrapada en un mundo demasiado administrativo. Mi escuela tenía una maestra de arte que era la definición de calma. Pintaba mientras hablaba, se movía despacio, hablaba casi en susurros. Las clases eran terapéuticas. Pero tenía un problema que nadie veía al principio, era extremadamente distraída. Olvidaba cerrar ventanas, dejaba materiales encendidos, cosas así. Todo eso quedó en segundo plano hasta que un día dejó una plancha de calor para manualidades enchufada detrás de unas cartulinas. No llegó a incendiarse nada, pero sí chamuscó parte del escritorio y llenó el aula de olor a plástico quemado. La dirección tomó esto como una señal de riesgo continuo y la despidieron. A nosotros nos dolió porque nunca fue negligente por maldad, simplemente vivía medio desconectada del mundo. Un profesor de biología terminó siendo despedido por una razón que nadie vio venir. Era un tipo serio, bien preparado, muy respetado. Nunca levantó la voz ni tuvo ningún escándalo. Pero un día alguien revisó su presentación de diapositivas y se dio cuenta de que varios diagramas venían de un libro con derechos de autor que él no tenía permiso de usar. Para él era simplemente material educativo, pero para la escuela fue una violación de políticas académicas. Lo investigaron, encontraron más recursos no acreditados y lo acusaron de plagio institucional. Para todos los estudiantes fue ridículo, porque nadie pensó jamás que tuviera mala intención. Pero las normas eran estrictas y lo despidieron como si fuera un delincuente intelectual. Un profesor una vez me dijo que no aceptara trabajos donde la descripción fuera demasiado vaga. Yo pensé que exageraba, que era solo un viejo amargado que llevaba demasiados años viendo lo peor de las empresas. Acepté un trabajo que decía literalmente otras funciones asignadas, creyendo que significaba tareas ligeras o dinámicas. Resultó que otras funciones era básicamente un hoyo negro donde desaparecía todo lo que nadie más quería hacer: inventarios nocturnos, turnos dobles, apoyo administrativo, soporte técnico, atención al cliente, repartidor improvisado y hasta chofer de un gerente borracho. Me tomó 2 años entender que no era que yo fuera multifuncional, era que ellos se aprovechaban. Ojalá hubiera escuchado ese consejo. Habría evitado mucho estrés y 2 gastritis. Un amigo me advirtió que cuando una relación empieza con secretos, probablemente va a terminar por ellos. Yo, enamorado y terco, pensé que era solo envidia. Ella tenía amistades que no quería que yo conociera, una expareja que aún la visitaba según ella por asuntos pendientes, y conversaciones que desaparecían mágicamente. Cuando se descubrió todo, ya era demasiado tarde, resultó que yo era el tercer intento para reemplazar a su ex. Hubiera querido que esa voz interior que me decía esto no está bien hubiera sonado más fuerte que mis ganas de que funcionara. Mi papá siempre repetía que no debía meterme en deudas por cosas que se devalúan rápido. Yo veía a todos comprando teléfonos caros, ropa de marca y salidas costosas, y pensé que la vida es una sola. Luego llegó el momento de querer independizarme y enfrentarme a la realidad: tarjetas al tope y 0 ahorros. Ese día entendí lo caro que sale vivir como si uno fuera rico sin serlo. Hubiera preferido 1000 veces escuchar ese consejo antes, porque me tomó años volver a respirar. Cuando era joven, un tío me dijo que cuidara mi espalda porque a los 30 iba a necesitarla más que a los 20. Sonaba tan dramático que me dio risa. Pasé años cargando cosas mal, durmiendo en cualquier posición,
haciendo ejercicio sin técnica y trabajando sentado sin silla adecuada. Ahora me despierta sonando como una puerta vieja, y cualquier peso mal levantado me deja inútil 3 días. No sabía que la espalda tenía memoria. Y rencor. Una compañera de universidad me dijo algo tan simple como haz prácticas temprano. Yo quería terminar primero la carrera y después ver qué hacía. Error monumental. Cuando me gradué, todos tenían experiencia menos yo. Me tocó aceptar trabajos mal pagados solo para llenar el CV, mientras veía a mis colegas avanzar años luz. Hoy entiendo que la experiencia es casi más importante que el título. Ojalá lo hubiera sabido a tiempo. Mi abuela decía que no me preocupara por tener amigos perfectos sino amigos confiables. Yo era de los que prefería estar rodeado de mucha gente, porque me hacía sentir acompañado. Con el tiempo entendí que la cantidad no compensa la calidad. Cuando pasé por un momento difícil, los que creí mis bros desaparecieron, mientras una sola persona, alguien que casi no veía, fue la que más me ayudó. Desde entonces entendí el consejo. Tarde, como siempre. Un jefe que tuve me dijo que nunca dejara correr un problema esperando que se solucionara solo. Los asuntos pequeños se vuelven incendios, me dijo. Yo decidí ignorarlo porque pensaba que era exagerado. A las semanas, un error mínimo en el inventario se transformó en un caos que casi me cuesta el trabajo. Todo por no revisar un documento a tiempo. Desde entonces entiendo que los problemas no son como el vino, no mejoran con los años. Una persona me advirtió que no mezclara trabajo con familia porque casi nunca termina bien. Aún así, acepté emprender con un primo. Al principio todo iba perfecto, hasta que el dinero empezó a entrar. Y luego a desaparecer. Terminé perdiendo el negocio y la relación familiar quedó tan rota que aún a día de hoy nos hablamos solo por compromiso en reuniones. Ojalá hubiera escuchado ese consejo, hubiera evitado perder 2 cosas que tomaba por seguras. Cuando era adolescente, un profesor me dijo que no tratara de impresionar a nadie, porque al final a quien más decepcionaría sería a mí mismo. Lo ignoré por completo y pasé años intentando encajar en grupos que realmente no me querían ahí. Cambié mi forma de vestir, mis gustos, mis opiniones. Todo para agradar a gente que ahora ni siquiera recuerdo. Cuando finalmente dejé de fingir, sentí un alivio enorme. Y si hubiera entendido eso antes, me habría ahorrado muchas inseguridades. Un amigo que siempre fue más disciplinado que yo me dijo que no dejara los hobbies que me hacían sentir vivo. Le dije que tenía muchas responsabilidades y que ya buscaría cuando tuviera tiempo. Pasaron años sin tocar un instrumento, sin dibujar, sin hacer nada creativo. Cuando quise volver, me di cuenta de que había perdido habilidades y motivación. Ahí entendí que la vida sin algo que disfrutes, aunque sea 20 minutos al día, se vuelve solo trabajo y dormir. Nunca voy a olvidar cuando un amigo mayor me dijo que no normalizara el cansancio extremo. Yo pensé que era parte de ser adulto, que todos andaban igual, durmiendo poco, comiendo mal, apagando incendios, sobreviviendo. Pasé años así, siempre en modo automático, creyendo que lo importante era seguir produciendo. El día que colapsé en el trabajo, literal desmayado, entendí que el cuerpo no perdona. Desde entonces valoro dormir como si fuera un lujo y escucho cualquier señal que antes ignoraba. Ese consejo me habría ahorrado una visita a emergencias que aún recuerdo demasiado bien. Una persona que casi ni conocía me dijo una vez que no le diera mi lealtad a gente que no me la había demostrado aún. Yo, por quedar bien o por querer sentirme parte de algo, me metía en problemas por otros, los defendía, les cubría errores, y daba mucho más de lo que recibía. Con el tiempo, cuando fui yo quien necesitó apoyo, me di cuenta de que esa lealtad que yo creía mutua era solo mía. Hoy soy mucho más selectivo con quien invierto energía. Me habría encantado aprenderlo antes y no a base de decepciones. Cuando estaba empezando mi vida laboral, alguien me aconsejó aprender a decir no de forma firme y sin sentir culpa. Lo escuché, asentí, pero nunca lo interioricé. Pasé años aceptando de más, horas extra, compromisos innecesarios, favores enormes disfrazados de solo un momentico. Al final terminé quemado, frustrado y con la sensación de que la gente esperaba que yo siempre estuviera disponible. El día que entendí que decir no también es una forma de respetarme, me sentí liberado, pero hubiera querido descubrirlo mucho antes. Una persona que admiro mucho me dijo una vez que invirtiera en mis dientes porque es de las pocas cosas que, si se dañan, no se arreglan por completo. Yo lo dejé pasar. Años después, entre negligencia, estrés e irresponsabilidad, terminé gastando un dinero absurdo en tratamientos que pude haber evitado con visitas regulares al dentista. Nunca pensé que la salud dental afectará tanto en autoestima, comodidad y hasta en cómo comes. Esa fue una lección cara, literal y figuradamente. Mi mamá me repetía que si algo te da mala espina desde el principio,
probablemente no es un buen lugar para quedarte. No sé cuántas veces entré a trabajos, relaciones o proyectos sintiendo esa pequeña incomodidad que uno trata de justificar con lógica. Siempre terminaba mal, siempre. Con el tiempo descubrí que el instinto no es magia, es experiencia acumulada que tu cerebro reconoce antes que tú. Ojalá hubiera honrado esa intuición cuando me avisó tantas veces. En la universidad, un profesor nos insistía en que no estudiáramos solo para aprobar exámenes, sino para entender y retener. Claro, yo memorizaba todo 2 días antes, sacaba buenas notas y creía que era la estrategia perfecta. Cuando entré al mundo laboral y me tocó usar conocimientos que se suponía que tenía, me sentí completamente perdido. Me tomó mucho tiempo rellenar esos vacíos que yo mismo había creado por hacer las cosas rápido en lugar de hacerlas bien. Qué diferente habría sido si hubiera valorado el aprendizaje real desde el principio. Un compañero me advirtió que no trabajara en un lugar donde la gente celebraba quedarse más tiempo del necesario, como si fuera una competencia de quien sufre más. Pensé que exageraba. Entré a una empresa donde ese comportamiento era la norma, y al principio hasta lo veía como motivación. Después de un año, me di cuenta de que no era dedicación, era explotación disfrazada de cultura. Salir de ahí fue una de las mejores decisiones que he tomado. Y si hubiera escuchado ese consejo antes, me habría ahorrado mucho desgaste emocional. Creo que todos hemos escuchado alguna vez eso de cuida las amistades, pero cuida más la manera en que te cuidas a ti mismo. Yo no lo entendí. Me acostumbré a estar para todo el mundo, a ser ese amigo que siempre dice sí puedo, aunque estuviera destrozado por dentro. Cuando finalmente necesité a alguien, me di cuenta de que pocos habían notado siquiera que yo también tenía límites. Tuve que reconstruirme emocionalmente después de dar más de lo que tenía. Hoy entiendo ese consejo mejor que nunca. Cuando tenía poco más de 20, un amigo me dijo que guardara aunque fuera un mínimo porcentaje de todo lo que ganara. Yo me reía porque mis salarios eran pequeños y pensaba que no tenía sentido ahorrar centavos. Años después, cuando enfrenté un gasto inesperado, me di cuenta de lo vulnerable que era financieramente. No había red de apoyo, no había ahorros, no había nada. Desde entonces aprendí a respetar incluso el ahorro mínimo. Hubiera querido escuchar ese consejo desde la primera vez. Un mentor me recomendó no romantizar los comienzos difíciles. Yo crecí con la idea de que si todo era complicado, era porque estaba luchando por mis sueños. Luego entendí que a veces lo difícil solo es un indicador de que estás en el lugar equivocado. Pasé años insistiendo en proyectos que no tenían futuro, trabajando con personas que no compartían visión, esforzándome por algo que no daba frutos. A veces renunciar no es fracasar, es tener claridad. Ese consejo me habría salvado de perder tanto tiempo. Cuando tenía poco más de 20, un amigo me dijo que guardara aunque fuera un mínimo porcentaje de todo lo que ganara. Yo me reía porque mis salarios eran pequeños y pensaba que no tenía sentido ahorrar centavos. Años después, cuando enfrenté un gasto inesperado, me di cuenta de lo vulnerable que era financieramente. No había red de apoyo, no había ahorros, no había nada. Desde entonces aprendí a respetar incluso el ahorro mínimo. Hubiera querido escuchar ese consejo desde la primera vez.